Uno de los aspectos positivos que de una u otra forma trajo la pandemia y todavía la post-pandemia que estamos en este momento viviendo, ha sido el que todo el mundo, por obligación, hiciera un pare y decidiera revisarse, uno de los aspectos reinventarse y hasta emplear el tiempo que tenía en ese momento en casa en su crecimiento y desarrollo personal o profesional. La formación y el desarrollo personal como motores del crecimiento, que es actualmente tan necesario, sobre todo en este mundo que estamos viviendo actualmente, donde la digitalización es un hecho y no nos podemos quedar atrás. La estructura de formación del talento humano están siendo removidas en sus fundamentos junto a las nuevas demandas tecnológicas, la automatización y la inteligencia artificial. La formación se ha visto directamente afectada por ese nuevo paradigma que ha traído el COVID. Un paradigma en el que se debaten el futuro del trabajo, la recuperación económica y las maneras en que nosotros podemos incidir en una mayor productividad y en una mayor innovación. En el entorno laboral aparece un dato muy inquietante. Las empresas tienen las dificultades para poder llenar los puestos vacantes existentes, porque la fuerza laboral no satisface la demanda de las habilidades, de los conocimientos especializados y la experiencia que actualmente, hoy en día, exigen esos puestos de trabajo. Además, la pandemia ha dejado a miles y miles de trabajadores desempleados y quizás sin expectativas actuales para poder reintegrarse en las empresas o en los puestos que desarrollaban. Hay un estudio titulado El futuro de trabajo después del COVID-19, realizado por el Instituto Global McKinsey, que estima que más de 100 millones de trabajadores en países con una fuerza laboral diversificada como China, España, Alemania o el Reino Unido podrían verse obligados a cambiar sus empleos en la próxima década. Ese mismo estudio señala que los puestos que impliquen una proximidad física o un contacto humano serán los que quizás experimenten mayor crecimiento en la próxima década, mientras que empleos como el trabajo de oficina, el trabajo directo con clientes o la instalación mecánica van a decrecer de manera significativa. Entonces, ¿cuál es el rol que juegan en estos días las entidades educativas en este nuevo entorno que nos presenta después de la pandemia? ¿Cómo se puede formar una fuerza laboral que está actualmente en constante cambio? ¿Cuáles son esas nuevas habilidades en las que se tiene que formar el trabajador? ¿Cómo nosotros nos aseguramos de que un joven profesional que está capacitado y está preparado para poner en práctica sus conocimientos? ¿Son suficientes los modelos tradicionales basados en ese aprendizaje académico o se impone un aprendizaje más interactivo, más vivencial, más proactivo e incluso más disruptivo? Todas estas preguntas serán tratadas y serán debatidas en más próximo panel extraordinario compuesto por profesionales y expertos en el área. Y nuestra moderadora de este panel, Marta Marina, quien es directora de Busqueros, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, con especialización en periodismo. También tiene un máster en e-learning, en educación y nuevas tecnologías de información y comunicación por la Universidad de la Educación a Distancia, y además posee 2 diplomaturas, una en Relaciones de Género y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y otra en Cooperación de la Unión Europea, también de la misma universidad. Trabaja actualmente para Busqueros como coach sistemática y transpersonal y es facilitadora de cursos de formación. Así que le invito a ustedes a que participen de manera activa en nuestro último panel de esta primera feria virtual de empleos, formación y emprendimiento, Busqueros Live, que organiza busqueros.com.
Gracias a todos nuestros panelistas por aceptar esta invitación, por acompañarnos, y le doy el paso a Marta Madrina, quien será la moderadora de este último panel. Hola a todos, muchas gracias Araida por esas palabras de bienvenida. Y efectivamente estamos ante un tema que yo considero fascinante, me considero privilegiada de estar aquí con una compañía excepcional para tratar, a ver si podemos dar respuestas, que yo creo que sí, a muchos de estos temas que ha planteado Saraida, a una cantidad de interrogantes que tienen como denominador común el factor de cambio, cambio de paradigma, cambio de contexto, cambio de reglas del juego y con unos protagonistas que están ahí y que no podemos obviar, como es la digitalización, la automatización y al mismo tiempo con cambios que se están dando a otros muchos niveles. Para responder a todas estas preguntas contamos hoy con un panel que yo considero extraordinario y que me gustaría presentarles. En primer lugar, quisiera introducir y presentar a José David Montilla. Actualmente es vicerrector de Planificación y Transformación Digital de la Universidad del Caribe y viceministro de Agenda Digital del Ministerio de la Presidencia de República Dominicana. El señor Montilla posee máster en Dirección de Proyectos de la Universidad Politécnica de Cataluña, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Caribe, ingeniero de sistemas certificado por Microsoft, especializado en Dirección de Proyectos por la Escuela de Negocios de George Washington University y además es consultor certificado en Design Thinking por la Universidad de Salamanca, con diploma en formulación de estrategias de gobierno electrónico y diplomado en interoperabilidad de procesos públicos interinstitucionales de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. Posee además experiencia y amplio conocimiento en las áreas de agenda digital, estrategias de gobierno electrónico, estrategias de ciberseguridad, proyectos tecnológicos, dirección de proyectos, sistemas de gestión de emergencia y comercio electrónico. Áreas sobre las que ha disertado y dado a conocer como conferencista en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. Bienvenido, José David. Es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido. Además, tenemos con nosotros a otra persona muy especial, que es Catherine Piña. Catherine es ingeniera industrial, especializada en gerencia de proyectos, recursos humanos, sostenibilidad y creación de valor compartido. Cuenta con 20 años de experiencia transformando estrategias en operaciones tangibles. Es actualmente directora ejecutiva de la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica. Bienvenida, Catherine. Es un honor tenerte también aquí en este panel. Gracias. Y quisiera también, por último, presentar a Juanjo Amorín. Es empresario y emprendedor nativo digital, apasionado por la comunicación y los proyectos de educación, formación, empleo y geriatría. Desde 1995 desarrolla proyectos en el sector digital en España y en América Latina y es fundador y CEO de EDIX, el Instituto de Expertos Digitales de UNIR, la universidad en Internet. Bienvenido, Juanjo, y gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Marta. Ok. Os aseguro a todos que no es una casualidad que estéis vosotros tres en este panel. Y me atrevo a decir que cada uno desde sus ámbitos específicos está liderando proyectos innovadores y punteros como una manera de hacer frente a los cambios que estamos enfrentando ahora mismo en materia de educación, formación y la necesidad cada vez más imperante de acercar a esas personas formadas a la realidad laboral cambiante, incierta y sin duda transformadora que estamos viviendo ahora mismo todos. Me gustaría empezar con José David. Os voy a pedir, si os parece bien a cada uno, que presentéis un poquito vuestra iniciativa y vuestras opiniones entre 10 y 15 minutos
y cuando terminemos cada uno de los 3 exponentes pasaremos a un debate donde ahí podemos abrir a preguntas y bueno, yo creo que podemos profundizar en muchos aspectos que van a salir a lo largo de hoy. En este sentido, le voy a pedir a José David que nos comente cómo está contribuyendo el cambio de paradigma que venía ya desde atrás, pero que de alguna manera se ha acelerado con el COVID-19, un paradigma que está exigiendo una nueva manera de aprender, de relacionarnos, una nueva interacción entre profesor y alumno, una innovación tecnológica que está más presente que nunca y que también hace que de alguna manera cambien las reglas del juego y, en definitiva, que nos impongan una serie de cambios que lo que sí sabemos todos es que han llegado para quedarse. ¿Cómo aborda José David, tanto la Universidad del Caribe como el gobierno dominicano, este cambio? ¿Cuáles son los retos? Adelante. Bueno, muchísimas gracias primero a Busqueros, ¿verdad?, por la invitación y darnos la oportunidad de compartir en este interesante panel. Quisiera primero saludar a mis compañeros panelistas, a nuestra moderadora y a todo el público que nos acompaña en este live. Lo primero es que aplaudimos esta iniciativa de Busqueros, ya que es un propicio momento para brindarle orientación a las personas en este instante que ha sido totalmente redefinido las estructuras de formación del talento humano. Sabemos que además de la revolución industrial 4.0 y la marcada sociedad de la información en la que estamos viviendo, estamos en un contexto especial, tal cual lo acaba de citar, en el cual todos los países y todos los sectores de la vida nacional están sumergidos en una carrera de transformación digital doblemente acelerada, tanto porque era parte de su mapa de ruta de modernización, como por la pandemia misma del COVID-19 que nos ha impactado a magnitudes no previstas. Entonces, estamos frente a un contexto especial que nos hace ver la importancia de la preparación digital, no solo de los gobiernos, sino de los sectores productivos, de la ciudadanía misma. Y esto marca una nueva demanda en la fuerza laboral, una fuerza renovada se requiere, reinventada, apta para estos nuevos tiempos, para esta nueva normalidad. Por eso cuando nosotros analizamos hace apenas un año, en las organizaciones no era una prioridad procurar las competencias orientadas a experiencia del cliente, transformación digital, design thinking, científicos de datos, expertos en ciberseguridad, expertos en tecnologías emergentes y exponenciales. Hace apenas un año discutíamos si un abogado debería tener competencias tecnológicas para usar Microsoft Word, que las audiencias virtuales ahora ya sabemos que son un desafío para ellos. Discutíamos si los contadores tenían que saber Excel, pero ahora ya la inteligencia artificial hace modelos predictivos financieros automatizados. Pensábamos hace apenas un año si los economistas le deberíamos hablar o no de economía digital, pero ya sabemos que tenemos la criptomoneda, tenemos la economía sin papel, tenemos la economía sin contacto, y es una realidad. Inclusive, pensábamos en el servicio al cliente presencial o telefónico, pero ahora sabemos que el servicio al cliente es a través de chatbots automatizados, utilizando inteligencia artificial, esa interacción a través de aplicaciones móviles. Entonces nos preguntamos, si la realidad que conocíamos cambió, ¿qué estamos haciendo para la formación y el desarrollo de las personas en esa nueva normalidad? ¿Qué estamos haciendo para comprender esas habilidades y esos conocimientos especializados que se requiere en un entorno laboral y poder suplir esa fuerza que se demanda? Entonces, aquí me gustaría hacer un enfoque, como bien acaba de explicar Marta, tanto desde la Universidad del Caribe como desde el gobierno. Aquí me toca ponerme un poquito esos dos trajes, ¿verdad? Primero, desde la Universidad del Caribe, la única universidad en nuestro país que cuenta con una vicerrectoría de transformación digital como parte de su eje transversal junto con el académico para llevar nuestro modelo educativo. Y como esto comenzó hace ya mucho tiempo, a raíz de la visión de nuestro rector, el maestro José Alejandro Ibar, pues cuando llega la pandemia, la universidad simplemente activó su protocolo de continuidad académica
porque ya veníamos en el proceso de transformación digital. Y no solamente a nivel de las plataformas de gestión del conocimiento, no solamente esta plataforma de gestión del aprendizaje, sino que los Student Information System para la interacción estudiante-universidad también ya estaban en ese proceso de transformación digital, pero eso lo combinamos con una nueva oferta académica, incluyendo el desarrollo de esas nuevas competencias que este mercado laboral está demandando. Inclusive pasamos de una oferta académica de 9 carreras a una oferta académica de 44 nuevas carreras. Y se crea la Facultad de Ingeniería y Tecnología, donde ya existe desde el nivel técnico superior hasta el nivel maestría y posgrado, aspectos de ciberseguridad, telecomunicaciones, software, ciencia de datos. Y eso ha hecho que desde la universidad nos podamos enfocar en esas competencias que el mercado laboral está demandando, y también incluimos en todo el resto de los planes de estudios de manera transversal el desarrollo de esas capacidades digitales. Esto ha permitido que la universidad en esta nueva normalidad se sienta prácticamente cómoda, estable, porque ya era una estrategia que venía ocurriendo y el COVID lo único que hizo fue acelerar ese proceso. Por eso nosotros invitamos al resto de las instituciones de educación superior a darle una miradita a lo que consiste ese cambio de paradigma, ese cambio de cultura hacia una transformación digital del quehacer de la universidad y de los planes de estudios. Desde el punto de vista de gobierno, pues le cuento lo que se está haciendo en este sentido. Lo primero es que debo mencionar la iniciativa del Marco Nacional de Cualificaciones. De hecho, un informe que hizo el Ministerio de Educación habla de que el reto de República Dominicana es promover el desarrollo humano de su población y alcanzar un crecimiento económico sostenido, pero sobre todo para poder generar los empleos requeridos. En ese sentido, el marco de cualificaciones dispone de verdad de una herramienta que permite trabajar basado en competencias y orientado hacia el mercado laboral. Esto le otorga una ventaja competitiva a la hora de buscar empleo, al tiempo que refuerza la productividad del sector económico. En segundo lugar, desde el Gabinete de Transformación Digital, se está construyendo una carta de ruta que permitirá desplegar acciones de manera coherente y articulada para lograr un país transformado digitalmente, y a eso le llamamos la Agenda Digital 2030. Esta será nuestra Estrategia Nacional de Transformación Digital, construida en consenso con la participación del sector público, sector privado, academia y sociedad civil. ¿Para qué? Para poder entonces con ellos articular mesas de trabajos o comités temáticos que nos permitan trabajar con todos los involucrados en los ejes fundamentales de esta agenda. Y algo muy importante es que se está construyendo esta agenda alineada con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los demás marcos referenciales de planificación en esta materia. En el caso particular de la educación, se ha creado la mesa temática particular de educación y capacidades digitales. Y miren qué interesante, por primera vez en cualquier agenda, en cualquier estrategia país, se ha convocado a la misma mesa al Ministerio de Educación, al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a la Oficina Gubernamental de Tecnologías, al Instituto de Formación Técnico Profesional, al ITLA, al INAP, a los Centros Tecnológicos Comunitarios, a la UAS, pero escuchen bien, a la Asociación Dominicana de Universidades, a la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades. Estamos hablando que hemos convocado a la sociedad civil, Asociación de Instituciones Educativas Privadas, Acción Empresarial por la Educación, EDUCA, a la Fundación Inicia, a la Asociación Dominicana de Profesores, a la Asociación de Padres Amigos de la Escuela, a todos los representantes del sector. ¿Por qué? Porque no es un tema solo de gobierno, desarrollar esas capacidades, desarrollar ese plan de formación y desarrollo personal y profesional. Es una responsabilidad de todos. Por eso, esta mesa temática tiene el desafío de trazar las estrategias para desarrollar los ciudadanos y las organizaciones las competencias digitales necesarias para poder enfrentar con éxito esta era digital y lo que el mercado laboral requiere, impactando así todos los segmentos poblacionales y formando el capital humano necesario para garantizar entonces el desarrollo tecnológico que el país requiere y lo que el mercado laboral está demandando.
Ahí pudiera citar un sinnúmero de líneas de acción puntuales, proyectos, pero no quiero entrar en esos detalles. Me voy a concentrar en solo 2 o 3. Incorporar dentro de la política educativa nacional todo lo relacionado a las competencias TIC como eje transversal, no solo en los programas de tecnología, en todas las carreras, en todos los niveles del sistema educativo. Fomentar modelos de aprendizaje con la virtualidad como centro y apostando a un esquema de aprendizaje más interactivo, más proactivo y más disruptivo. En resumen, reconocemos la importancia de la formación y el desarrollo personal como motor del crecimiento y alineada a la demanda que tiene el sector laboral. Y esto apoyado con esta transformación digital, entonces estaríamos apostando a una reactivación económica y social con la fuerza laboral, con el músculo que se necesita en estos momentos. Pero repito, no es solo del sector público. Vamos todos a asumir este reto, este cambio de paradigma que Marta citaba, este cambio en las reglas del juego de lo que se está necesitando en este momento. Por eso pedimos que vayamos todos juntos, escuelas, colegios, institutos, universidades, sector público, sector privado, sociedad civil, hacia apostar en ese desarrollo de la formación, apostar en incluir esas nuevas capacidades y habilidades, haciendo énfasis en capacidades, conocimientos y habilidades digitales. Estamos apostando a que vayamos por una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos, que vayamos hacia una República Dominicana transformada digitalmente. Gracias. Gracias, José David. Realmente alentadoras, no solamente tus palabras, sino todos los proyectos y las estrategias que hay detrás, que son mucho más que palabras. La primera pregunta que me viene a la mente plantearte es ¿cuáles son los retos principales con los que os habéis encontrado? Porque sí es verdad que en cuanto hablamos de digitalización aparece el término brecha digital, sabemos que no es lo mismo sumarse a este cambio de paradigma a un estudiante universitario que a una persona de bajos recursos, con escasa educación, perteneciente a una población vulnerable. ¿Cómo estáis manejando todos esos parámetros y qué retos específicos sois conscientes que de alguna manera habrá que enfrentar o de hecho estáis enfrentando? Gracias. Claro, ya estamos enfrentando ese tema de la brecha digital. Estamos enfrentando los retos de la brecha de género inclusivo en el tema de las TIC, del nivel de madurez que tienen las organizaciones, tanto de la administración pública como del mismo sector productivo. Por eso, en esta estrategia, estamos tratando de atender dos cosas a la vez. Primero, el poder dotar desde lo básico que es conectividad a través del Plan Nacional de Banda Ancha, el tema de esa brecha digital con el tema de poder garantizar o generar las condiciones para la adquisición de dispositivos, pero también el desarrollar las capacidades digitales para poder utilizar esos dispositivos. Pero si no tengo servicios digitales, si no tengo una educación virtual, si no tengo servicios del sector privado, de las micro, pequeñas y medianas empresas digitales, tampoco tengo el contenido que ellos van a estar utilizando. Entonces, ese reto que es latente, lo estamos abordando de manera primaria para poder generar las condiciones de la transformación digital. Y en paralelo, desarrollando el resto de las iniciativas para poder garantizar de manera sostenible en el tiempo ese crecimiento. Porque después que yo doto de computadora, después que yo doto de capacidades, después que yo doto de capacidad, ¿qué sigue? Pues entonces también tenemos el reto de no generar estrategias de corto plazo, porque entonces no logro mover los indicadores del desarrollo de la transformación digital. Y se ha articulado un gabinete de transformación digital con la participación de todos los actores, porque también en el pasado vimos que desde gobierno se intentó, pero gobierno solo no puede lograrlo. Transformar digitalmente para vencer esos retos debe ser una estrategia hecha de manera articulada con el apoyo de todos los actores. Totalmente de acuerdo, José David. De hecho, me atrevo a decir que uno de los términos o expresiones que más vamos a repetir hoy aquí es la alianza de sectores. Y es algo que me fascina porque en un momento, yo acabo de dar hace poco un taller sobre el estrés y les comentaba a los participantes que el estrés, que es el estado por excelencia en el que estamos sumidos ahora mismo y en el que llevamos un tiempo,
lo que nos empuja es, a nivel neuronal, las células no se comunican, no intercambian información. Estamos cada uno en nosotros mismos de manera egoísta porque lo que prima es un estado de supervivencia. Y me parece muy curioso e interesante que precisamente la pandemia, el COVID-19, nos esté empujando para salir justamente de ese estado de estrés, es decir, de la necesidad de reconocer que a pesar del miedo, a pesar del cambio al que nos empujan en todos los ámbitos, no queda otra que invitar a que nuestras neuronas se conecten, que nuestras células se encuentren a todos los niveles y que seamos capaces de recuperar ese trabajo en equipo, entendiendo el equipo de una manera realmente amplia, incluso a nivel global. Y me parece muy interesante. Seguiremos hablando de cantidad de temas que han quedado implícitos en lo que has comentado, José David, pero si me permites, voy a seguir ahora con Catherine para escuchar de ella su visión y desde su experiencia y desde su iniciativa muy interesante que también están llevando de manera conjunta y con alianzas estratégicas, qué es lo que están logrando, qué puertas se están abriendo y desde su punto de vista, ¿hacia dónde vamos? Adelante, Catherine. Gracias, Marta, gracias al equipo de Busqueros, porque hoy con este panel cerramos una serie de paneles que durante esta semana entiendo que han sido de muchísima riqueza para todos los que nos movemos en los temas de educación y de empleo. Y felicito pues la iniciativa que han tenido de algo tan innovador que pone sobre la mesa temas de los que tal vez normalmente no tenemos el privilegio de hablar así tan en equipo y como con la intención todos de abordar un mismo problema, que no es más que cómo vamos a enfrentar el futuro y qué espacio van a tener las personas en el futuro. Y ahora que hablamos de formación, es solo de qué forma es que vamos a tener a la gente lista para abordarlo. Así que gracias por este espacio. Yo quiero comenzar como con una declaración de cómo veo las cosas. Y para mí, sin formación no habrá ni desarrollo personal, ni crecimiento económico, ni nada que se le parezca. O sea, la formación es la clave que nos va a poder llevar tanto a que las personas pues puedan seguir, puedan desarrollarse como las diferentes economías en las que nos movemos, y en el caso nuestro, la economía de República Dominicana. Los veo como interdependientes, los temas de formación y los temas de desarrollo social y económico. Y cuando hablo de formación, me refiero tanto a lo que es educación, como capacitación, como entrenamiento, formación técnico-profesional, ya sea que se lleve a cabo de manera formal, no formal o informal. O sea, nosotros vivimos en un mundo en el que todas las ocupaciones están siendo transformadas y las personas que las ocupen van a necesitar nuevos conocimientos, nuevas destrezas y nuevas habilidades. Aquí tenemos dentro del panel 2 expertos en tema de tecnología. Yo no lo soy, pero donde quiera que me muevo, si veo un factor común, es que no importa el sector del que estemos hablando, las competencias digitales son esenciales para el movimiento de esos sectores. Entonces, nosotros como país tenemos priorizados unos sectores desde nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo y ratificados en el plan de gobierno del presidente Abinader, en la que hemos señalado una serie de sectores en los cuales estamos hacia los cuales estamos apostando para mover nuestra economía. Y decimos que le apostamos al turismo, le apostamos al crecimiento en zona franca y no a una zona franca como iniciamos originalmente, que era una producción más textil, sino que nosotros somos, actualmente nuestro producto de mayor exportación son los productos médicos. Y eso se produce con un nivel de tecnología importante y requiere unos perfiles diferentes a como cuando nacieron la zona franca en el país. Le apostamos a que nosotros podamos ser el hub del Caribe, de Centroamérica y el Caribe, que es una distinción como centro logístico que requiere también una serie de competencias que acompañen al sector, que
que deben ser formadas y transformadas para que le demos soporte a esa estrategia. Tenemos también la minería como uno de los nortes que muevan nuestra economía. O sea, nosotros tenemos una serie de sectores económicos y productivos en los cuales le estamos apostando a futuro. Y todos ellos van empujados por personas que tengan esos conocimientos, esas destrezas y esas habilidades conductuales acorde a lo que él exige el momento actual. Y yo voy a poner un ejemplo de cómo va cambiando a veces los requerimientos de las personas que soportan un sector con lo que ha sido mi experiencia desde quien fue mi empleador que fundó esta iniciativa a la que yo me dedico ahora, la iniciativa empresarial para la educación técnica. Nace originalmente en IMCA, Implementos y Maquinarias, y yo puedo decir que todos nosotros hemos visto alguna vez un equipo Caterpillar, una retroexcavadora Caterpillar. O sea, físicamente se ven iguales desde que yo nací. Un equipo amarillo grandísimo. Se ven todos iguales. Ahora, un equipo Caterpillar de hace 15 años y un equipo Caterpillar de ahora se diferencia por una serie de mejoras que le han hecho al equipo, digitalizando cosas que hacía de manera mecánica. Entonces, un equipo como esa retroexcavadora, que se ve igualita a la de antes, ahora tiene una computadora integrada que cuando va a comenzar a removerse tierra, porque se va a hacer una carretera, por ejemplo, no es a lo loco que se remueve, sino que uno le marca cuánta profundidad se quiere remover de tierra. Y el equipo se programa para esa profundidad. Pero además se le dice, mira, arriba de mí hay un tendido eléctrico que no lo puedes dañar. Entonces, el brazo de la retroexcavadora no puede subir de más de tal ángulo. Pero además se le dice, yo necesito ir pesando lo que vas removiendo. Entonces, ese equipo, aunque parezca igual, la persona detrás que le da mantenimiento o que lo repara, tiene que tener competencias distintas. Entonces, el mecánico, anteriormente, un mecánico que tenía que poder ser capaz de alguna manera, de reparar o de manipular un equipo de este tipo, actualmente tiene que tener conocimientos en electrónica y algunos conocimientos que antes no eran relevantes para esa ocupación. Pero eso lo vemos cada vez más en más ocupaciones. Y por eso yo no me canso de decir que no, tenemos que ser un poco, dejar de engañar a la gente cuando lo llamamos a tomar programas de formación corticos y muy específicos, y cuando le decimos que, bueno, si dejaste la secundaria, si abandonaste la escuela, si nada más tienes un 8º grado, coge estos cursitos y tú vas a tener empleo para siempre. Tenemos que ser un poco más honestos porque cada vez más las ocupaciones no se están poniendo más fáciles, lo que quiero decir. Se están poniendo más complejas y el nivel educativo de las personas, incluso para dirigirse en áreas de formación, requieren una base más sólida. Cada vez hay menos espacio para personas que puedan desarrollarse sin haber completado la secundaria. Entonces eso hay que decirlo, y hay que decirlo a grandes voces, para que los individuos sepan que los tránsitos de formación son buenísimos y hay economías que han logrado crecer los tránsitos de formación hacia niveles casi de PhD. O sea, si nosotros vemos en Escocia, que tiene un marco nacional de cualificaciones de 12 niveles, donde el nivel 12 es un nivel de PhD, como es siempre un máximo nivel de un marco, en el 11 hay personas que llegan ahí a través de la formación. O sea que es cierto que la formación técnica y los caminos técnicos pueden llevar cada vez más a ascender a las personas, pero la base que se requiere del que transita en él cada vez es un poquito más alta, ¿verdad? Entonces eso es lo primero que yo quisiera, que cuando le decimos a las personas que recorran caminos de formación, también seamos bien honestos en enfatizar que a los jóvenes que no abandonen secundaria, porque es como si se estuvieran cortando una pierna o un brazo. O sea, de verdad se les va a limitar. Ahora, nosotros, dentro de tanto el sector empleador como desde gobierno y los sectores educativos, tenemos que asegurarnos de tener
rutas por las que los jóvenes transiten que permitan que se interconecten entre sí y que permitan que el muchacho llegue cada vez más lejos. Y José David mencionó, que lo mencionó él, te claro, aunque es una de mis palabras favoritas, el Marco Nacional de Cualificaciones. Él lo mencionó, y el Marco Nacional de Cualificaciones es una estrategia que, entre otras cosas, articula sistemas de educación y formación que normalmente han hablado diferentes lenguajes, porque la idea es que la persona sea capaz de formarse, ¿verdad?, transitando por cualquiera de las vías que nosotros tenemos, y además que pueda reconocérsele lo que sabe si ha llegado de manera informal a adquirir ciertos conocimientos. O sea que el marco también debe ser capaz de permitirnos evaluar personas por lo que saben, acreditarles, certificarles, reconocerles lo que ya saben y volverlos a empujar hacia procesos de aprendizaje sobre los cuales construir competencia cada vez más elevada. Porque, como decía antes, aquí, o sea, aprender debe ser ya una tarea que todos sepamos que tenemos de aquí a que nos moramos. O sea, ya aprender es una tarea que debemos tener claro que es para todos los días y de aquí en adelante, y si queremos mantenernos vigentes. La única forma de aprender no es exactamente tal vez un programa específico de formación. Hay personas que aprenden por la experiencia, hay personas que aprenden buscando cursos que le van desarrollando habilidades por internet o lo que sea. Ahora, el sistema debe ser capaz, el sistema educativo en general, de reconocer todo eso para que siempre haya un tránsito que le permita a la persona llegar a un próximo nivel. Entonces, desde donde yo trabajo, que es la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica, nosotros nos dedicamos desde hace 14 años a las alianzas que mencionaba Marta, a unir educación y empleo y a desarrollar juntos proyectos, porque creemos que hay un lugar donde se encuentra el desarrollo de las personas con el desarrollo económico de nuestro país, y nuestros proyectos, por un lado, proveen servicios que permiten a las empresas planificar mejor cómo formar o skill o reskill de sus empleados, pero también incidimos en temas que parecerían política pública. Y digo parecerían política pública porque parte de nuestro discurso es que muchas cosas que vemos como política pública son realmente un problema de todos. Son temas en los que todos tenemos que participar para empujar los niveles o las competencias de las personas de nuestro país y las personas de nuestro entorno, de nuestros ciudadanos, por decir así. Entonces, dentro de nuestra Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica, estamos ahora desarrollando un proyecto que no quiero dejar la oportunidad de mencionar, que se llama De Par en Par, y que busca que las empresas abran puertas, y es una convocatoria a que de manera formal las empresas nos hagamos parte del proceso educativo de los jóvenes, en este caso de los bachilleratos técnicos y de artes. Los currículos de los jóvenes de bachilleratos técnicos y de arte tienen una porción que debe ser agotada en espacios de aprendizaje, en centros de trabajo. Y nosotros hemos creado una red, una plataforma y unos procesos que permiten esa dinámica, que facilitan que 25,000 jóvenes cada año pasen por prácticas formativas que le permitan terminar sus estudios. Y eso es relevante para las personas que van a tener esa experiencia, porque se convierte les rompe la barrera del primer empleo, que todos sabemos que en muchos casos le limita la entrada al empleo. Es importante para las empresas que se hacen parte porque inciden en el desarrollo de ese capital humano que luego será el motor de sus empresas. Y es importante en general para la sociedad porque comienza a generar formas de vincular lo que tradicionalmente ha estado corriendo por separado. O sea que yo voy por la línea con que empezamos esta conversación de que nosotros como país tenemos temas que abordar y que tenemos que abordarlos juntos.
y soy pues de la que trata, yo y mi equipo de trabajo, de construir espacios en los que se aborden temas juntos. Y en esos espacios pues nos encontramos normalmente personas diferentes, nos encontramos con intereses que parecerían diferentes, pero cuando hablamos de desarrollo de personas para tener un mejor país, ahí ya de pronto tenemos toda la misma agenda. Entonces yo invito a que con esos ojos veamos todos los esfuerzos de formación, a que cojamos muy en serio todo lo que es el desarrollo de competencias digitales en todas las carreras y programas de todos nuestros sectores. Hay tema también de idiomas, del idioma inglés, que también tiene una prioridad que se ha abordado. Y con esa prioridad en mente y con la necesidad de articularnos, pues entonces llevo hasta aquí mi intervención. Y muchas gracias por el espacio. Catherine, un poco como seguimiento, igual que hemos hecho con José David, rescato palabras que me han llamado muchísimo la atención y que tienen un gran potencial y lo podemos explorar un poquito más tarde, pero de entrada hablas de desarrollo de personas en oposición a quizá una formación de un recurso para una empresa, ¿no? Y ahí me planteo yo en ese término de desarrollo de personas que va mucho más allá, como tú bien has dicho, de ciertas habilidades tecnológicas o de una posible digitalización o de una trayectoria académica, formal o no formal. Me pregunto cómo medir y cómo poner sobre la mesa y cómo conseguir que todos los sectores involucrados, como dices tú, en esos espacios conjuntos, se hagan conscientes de que, por supuesto, hay que crear una fuerza laboral competente a la altura de las necesidades y de las demandas que tiene la empresa ahora mismo. Pero ¿dónde queda también esa inquietud importante de formar personas? Y ahí entraría todo el tema, que lo podemos hablar luego, de los soft skills, de toda una cantidad de capacidades que puede traer la persona consigo que todavía no se han desarrollado, que pueden ser potenciales y que de alguna manera hay que poner atención. Entonces, ¿cómo establecemos un poquito los filtros para que en ese afán, que me parece muy, muy necesario, de formar, entrenar y colocar a la persona en el mercado laboral, no se nos cuele, por así decirlo, lo que es la esencia de, como tú bien has dicho, un aprendizaje de por vida, que finalmente nos lleve a ser personas íntegras y a cubrir todas nuestras necesidades, no solamente las de un trabajo? Si quieres elaborar un poquito. Sí, súper interesante. ¿Sabes que cuando yo empecé a trabajar con temas de educación técnica, algunos bien académicos o personas muy del área académica, con toda confianza, me decían, pero mujer, alguien tan humana como tú, de pronto estás, te vas a dedicar a promover una formación y educación de tipo técnico que es como deshumanizante y que de alguna manera son estrategias que perpetúan la pobreza porque tienen un techo muy bajito y lo que hacen es como engordar la cantidad llevar personas a procesos donde se les mecaniza mucho Como hacer un robotizar trabajo un poquito, ¿no? Como robotizado. robotizarlo. Sí, y yo reflexioné mucho sobre eso porque yo precisamente en aquel momento estaba en un proyecto de transformación de la estrategia de gestión humana de una empresa que venía de una gestión humana más operativa hacia una más estratégica propiamente dicho. Y lo que veía era precisamente que cuando uno se abre a una gestión humana más estratégica, el enfoque ya no es de colocar el currículo adecuado en una función, sino es un enfoque más a la persona. Y incluso cuando uno lo va a desarrollar, cuando uno va a medir, uno comienza a medir clima, no solo desempeño, uno comienza a buscar formas de generar bienestar, a desarrollar motivadores. Hay un cambio en el enfoque cuando se quiere llegar a hacer una empresa como más sostenible y a una empresa más robusta que te lleva
te quita. Yo soy ingeniero industrial de formación, yo estudié Taylor y Fayol, yo sé que se mide, yo tomé tiempo en Zona Franca a operario para estandarizar operaciones, o sea, yo sé que eso existe. Ahora, cuando tú hablas de desarrollo, ya tú comienzas a trascender la mecanización de labores y a ver la integralidad de lo que se ofrece por una organización. Ya tú comienzas a pensar en organizaciones sostenibles donde generan más lo que producen se mide no solamente por lo que queda en el bottom line, sino por lo que le dejan a su entorno, por cómo se sienten las personas que están ahí, por cuánto permanecen, por cuánto se le deja a esas personas. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva y desde esa visión de gestión humana, entonces, cuando uno le da la mirada a una ruta de formación, y por eso decía de ser honesta al llamar a la persona hacia unas carreras, uno se da cuenta que lo que le está diciendo es a alguien que haga una elección de vida, ¿verdad? Y por eso en esa elección de una carrera técnica, que es a lo que nosotros convocamos, nosotros decimos, espérate, pero debemos de llamarlo a elegir algo que no tenga un techo muy bajito, que se conecte, por eso apoyamos temas como el marco, que de alguna manera le dé una escalera sobre la cual crecer y que le asegure ese desarrollo personal a la vez que genera valor económico. Y eso que parecería que es contrario, entonces realmente se vuelve en complementario. Son mejores personas que van a llevar las empresas hacia a convertirla en empresas que permanezcan a lo largo del tiempo, a empresas sostenibles. Hay ahora incluso teorías que hablan de humanizar el capitalismo. O sea, nosotros tenemos que ver cada vez más hacia un capitalismo que genere bienestar, no solamente económico, sino además social, pero no ver una cosa como excluyente de la otra. O sea, esa mirada de ver a la persona como persona viene de ver además a las organizaciones como promotoras de desarrollo en general, humano, mundial, económico. O sea, es como salirnos de una miopía o salirnos de un silo donde una cosa va en contra de la otra y verlo menos dual, más integral, más amplio. Creo que por ahí es que va nuestra visión. Me parece fascinante y la verdad es que no podría estar más de acuerdo. Espero que tengamos luego la oportunidad de elaborar más. Gracias, Catherine. Juanjo. Juanjo califica a su compañía Edix de revolucionaria y disruptiva, y a mí me encantan esas expresiones, y que nace con la misión de ni más ni menos que formar a trabajadores digitales que necesitan las empresas hoy. Y surge ante un hecho muy concreto y que está ahí, ¿no? El 81% de las empresas no encuentran el talento que buscan. Y estás aquí con nosotros en este contexto, pero obviamente tu trabajo, tu empresa y sobre todo tu visión vienen de mucho antes que esta ruptura que nos ha traído el COVID-19. Y eso es algo que me parece muy interesante de mencionar. ¿Qué hay en esa visión que te llevó a crear Edix? ¿Cuáles son tus inquietudes? ¿Qué es lo que no está dicho en la web, pero yo sé que está latente de todo esto que estamos hablando, Juanjo? Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Marta. Primero de todo, bueno, agradecer a Busqueros la invitación. En realidad, cuando Rafael Bonelli me llamó hace unos meses para participar, dice, bueno, es que es para un evento de la República Dominicana. La primera sensación fue, pero ¿por qué, no? ¿Por qué nosotros y en la República Dominicana? Y aunque, como sabes, Marta, pues llevo casi pues, 23 años de relación con Latinoamérica en distintos ámbitos, pero siempre del mundo digital, pues tenía perdido un poco la pista de República Dominicana actual, ¿no? Entonces, como buen gallego que soy, pues me puse a estudiar qué es lo que estaba pasando en República Dominicana. Entonces, en estos últimos años, ¿no? En el ámbito digital. La verdad es que
tengo que felicitar a José David, a Catherine y a todas las personas que estáis trabajando en el mundo digital en Dominicana, porque me he quedado totalmente sorprendido, ¿no? Es decir, me apasionan proyectos como el que leí del presidente Luis Abinader de Silicon Beach en Puerto Plata, todo lo que estaba escuchando a José David al principio de todo lo que es el desarrollo formativo en clústeres, intentando unir a todos los actores dentro de un único ecosistema, o lo que comentaba Catherine de la relación con las empresas, ¿no? Que es fundamental. Y claro, todo este cóctel de conversaciones que hemos tenido hasta ahora, pues podrían resumir la respuesta a tu pregunta, Marta. Es decir, ¿qué pasó conmigo? Mirad, edX nació en mi cabeza hace muchos años. Yo tengo 46 años y llevo, pues, desde el año, monté mi primera empresa digital en la Universidad Pontificia de Salamanca, en Madrid, en el año 93. En el año 95 se vendió el primer banner en España. En el año 95, en el año 93 monté una empresa de periodismo digital, ¿no? Yo creo que, Marta, tú también eras precursora en el mundo digital hace muchos años, creo que en la Universidad de Navarra, y como periodistas a mí me llamaban, me decían el informático, el periodista informático, ¿no? Bueno, yo informática no, yo me dedicaba al mundo del periodismo, pero bueno, sí que es cierto que me autoproclamé becario de un departamento que era el departamento de documentación, donde solo estaba conectado, el único ordenador conectado de todo Castilla y León a Internet, ¿no? Como sabía que estaba conectado, me autoproclamé becario de ese departamento cuando todo el mundo iba a hacer prácticas a las áreas de televisión y de radio, ¿no? Desde entonces, desde el año 93 hasta aquí, lo que he visto sobrevolando, ¿vale?, es la misma realidad, ¿vale?, de gran gap entre lo que es la formación digital y las necesidades de las empresas en su transformación digital. Hace casi 4 años dije, para mí, basta ya. Creo que tengo la solución a intentar resolver este gap. Esto de que tenga un montón de amigos empresarios que me dicen, Juanjo, no encuentro los perfiles tecnológicos o los perfiles digitales que necesito. Y no podía soportar que hubiera empresarios que me dijeran eso y que al otro lado viera estadísticas en mi país, en España, de que el 40% de la población menor de 30 años está desempleada. Aquí, en Europa, en España, ¿no? Cuando la media europea está en el 17%, ¿vale? O en países como en Alemania solo está en el 7%, ¿no? Y cuando hacía zoom sobre esto, ¿qué es lo que está pasando?, me encontraba con distintas realidades, pero que estaban en torno siempre a lo mismo. Estamos formando a gente en habilidades y competencias que están desfasadas y que son habilidades y competencias que no son aptas para la economía digital de hoy. Y encontré en el camino, yo dije, bueno, pues voy a crear la escuela de artes y oficios digitales más grande del mundo. Esto fue hace 3 años y me encontré en el camino a un socio, Miguel, que es el presidente del grupo Proeduca. El grupo Proeduca es propietario de la UNIR, de la Universidad Marconi en Estados Unidos y otras universidades por Latinoamérica, y es el grupo de formación online más grande del mundo en español. Y le conté mi proyecto y me dice, lo queremos hacer nosotros. Y yo digo, no, lo quiero hacer yo. Bueno, pues hagámoslo juntos. Y así nació edX. edX nació para hacer la revolución profesional. ¿Qué es la revolución profesional? Fijaros, el 85%, dice el Fondo Monetario Internacional, que el 85% de los oficios y profesiones que hoy conocemos en todos los países del mundo, en la próxima década, es decir, en esta década en la que estamos, van a sufrir unos cambios tan importantes, ¿vale?, que es muy probable, dice el Fondo Monetario Internacional, que si pusiéramos a un trabajador del año 2000 en el año 2009 sin haberse formado en ningún tipo de actualización, no sabría desarrollar su propio oficio.
Y pone ejemplos como, por ejemplo, la agricultura, ¿no? El agricultor digital no es algo que sea de ciencia ficción. Hace 2 meses me fui con un equipo de la televisión española a hacer una demostración de cómo va a ser el agricultor digital en el año 2030. Sobrevolamos sobre unos viñedos un dron con cámaras de altísima definición que en un viñedo de alrededor de 5 hectáreas, ¿vale? Y en 10 minutos fue capaz de identificar cuál iba a ser el volumen de vino que iban a dar esos viñedos en la próxima vendimia. Identificó cuáles eran los colores que tenían cada una de las cepas y identificó algunas cepas que estaban siendo atacadas en ese momento por un tipo de plaga, ¿vale? El agricultor, que unas horas antes estaba con sus manos en la arena, recibía toda esa información en un iPad, en una tablet. Le dio un botoncito verde y unos robots por la arena, pequeñitos, se fueron directamente a la cepa que estaba etiquetada, donde estaba siendo la plaga atacándola, ¿no? Y la identificó, desplegó una pequeña cámara, ¿vale? Y ahí quedó identificado que, bueno, que había que intervenir, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Probablemente hoy la robotización que requiere la profesionalización de la agricultura es muy cara. Y se irán reduciendo los costes, se irá democratizando ese tipo de tecnología. Y lo que va a hacer es, por no repetirme sobre lo que mis compañeros panelistas han dicho, lo que va a hacer sobre todo es que va a dignificar a la persona. La digitalización no viene, la robotización y la digitalización no viene para cambiar solo profesiones, viene para hacer un mundo mejor. Gracias a la digitalización y a las tecnologías, se va a producir por primera vez en la historia de la humanidad lo que nosotros en edX denominamos la revolución profesional, que es nada más y nada menos que traer la revolución de la igualdad. Igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres. Igualdad de oportunidades para personas nacidas en un país subdesarrollado frente a un país desarrollado. Porque el nomadismo digital, entre otras cosas, por ejemplo, permite que una persona desde Puerto Plata pueda estar trabajando para una empresa de Barcelona con salario europeo, ¿vale? Desde un país que está a 7.000 kilómetros de distancia, ¿no? Todas estas cosas que podríamos estar aquí horas y horas hablando son las que definen la revolución profesional. Y la revolución profesional nace por la formación de las bases. Y es ahí donde nos centramos nosotros en edX. La mayoría, me pasé años y años viendo como la mayoría de las escuelas de negocios, universidades, escuelas técnicas formaban sobre todo en altísimas capacidades, ingenieros, directivos, managers. Y yo preguntaba, ¿cómo es posible que nadie se dé cuenta que para la transformación digital de una organización, de una empresa o de un país, hay que empezar por la transformación digital de sus personas, de sus empleados? Y la mayoría de las personas que forman parte de una empresa, de una organización, ¿qué son? ¿Directivos o ingenieros o son base? Son base. Y es ahí donde nos hemos especializado en edX. Lo que nosotros denominamos la formación de los digital workers. La formación de los empleados de las profesiones digitales del futuro. Con mucho presente y con muchísimo más futuro. A estos digital workers es a los que queremos dignificar a través de la revolución profesional. Dice también la OCDE y el Banco Mundial que un worker, ¿no? Un obrero analógico y digital, ¿vale? En la misma categoría de trabajo, el digital
tiene un salario de un 65% más alto que el analógico. Si somos capaces de lograr la digitalización de nuestras sociedades en las bases, vamos a ser capaces de erradicar niveles de pobreza. Dignificar a la persona significa que tenga un empleo digno, para que pueda tener una alimentación digna. Con una alimentación digna se consigue una buena salud, con buena salud se consiguen desarrollos personales que en algunos casos no se pueden conseguir si no la tienes, con un buen sitio, una buena casa donde vivir, ¿vale? Eso es lo que va a traer también la revolución profesional. Y esto es lo que estamos haciendo en edX. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, hemos empezado por el 80-20. Como muy buenos gallegos que somos, pues también pues aplicamos Pareto. Y como no podemos cogerlo todo, pues decimos, oye, ¿cuáles son las profesiones que van a tener mayor impacto en las economías de nuestros países a día de hoy, ¿no? Entonces, el digital marketing, el e-commerce, el digital content, la gestión del talento digital, el growth marketing, todas esas profesiones que son transversales, que sirven para el sector turístico, pero que también sirven para el sector industrial, ¿vale? Empecemos a desarrollar en las supercompetencias digitales a los ciudadanos de nuestros países. Y les especializamos en esas supercompetencias que requieren las empresas hoy. Y os preguntaréis, ¿por qué este español habla de supercompetencias? Porque nosotros consideramos que la mayoría de la humanidad ya tiene competencias digitales. Las competencias digitales las vemos todos los días en habilidades básicas. Muchas personas de nuestros países tienen un smartphone, graban vídeos, los editan, los suben a TikTok, a redes sociales y hacen cosas con un smartphone que hace 10 años solo las podrían hacer técnicos audiovisuales. Hacemos videoconferencias. Tenemos muchas habilidades digitales, pero no nos podemos engañar. Estas habilidades digitales no llegan. Tenemos que formar a los ciudadanos de nuestros países en supercompetencias digitales que sean las que les lleven a formarse posteriormente en las profesiones digitales que demandan las empresas hoy. Porque si no, el gap va a seguir existiendo. Ese gap que hemos vivido durante décadas de los ricos y los pobres se va a transformar no en un gap de los digitalizados y no digitalizados, sino de los superdigitalizados y los no superdigitalizados. Ese gap es el que hay que intentar que no se produzca, ¿no? Por eso es muy importante, tremendamente importante, formar a los ciudadanos de nuestros países en itinerarios formativos que sean adaptables para todas las categorías del ecosistema de la economía digital. ¿Hay que formar a ingenieros en supercomputación cuántica? Sí. ¿Saben ustedes cuántos ingenieros de computación cuántica salen de mi país, de España? 200 al año. De los 200, 100 ya se van a trabajar a Estados Unidos. Y los otros 100, cuando les falta un año para titularse, ya están con precontratos por grandes corporaciones mundiales, porque no hay ingenieros de computación cuántica, ¿vale? Pero ¿saben ustedes cuánta gente trabaja en mi país como teleoperador? Recibiendo llamadas, 68.000 personas. ¿Saben ustedes lo que es el Speed Analytics? El Speed Analytics es una tecnología que permite que cuando alguien llame, ¿vale?, una serie de máquinas y de robots van a permitir identificar si el que llama enfadado porque se le ha cortado su conexión a internet, y le va a dar una solución la máquina hablada y de empatía más potente que la que le puede dar un teleoperador. Los teleoperadores van a desaparecer. Van a desaparecer como profesión. Y me dirían ustedes, pero ¿y entonces? Entonces es contrario. La robotización o la tecnología lo que va a hacer es destruir empleos. No, los va a transformar. Tenemos que coger, antes de que llegue ese proceso de robotización,
a esos 65.000 teleoperadores y convertirles en entrenadores de las máquinas de Speech Analytics, entrenadores de argumentario, entrenadores de semántica, ¿vale? Eso es lo que les decía al principio, de que el 85% de los oficios que hoy tenemos en nuestras sociedades, antes de que llegue el año 2030 habrán cambiado y nosotros mismos ni los conoceremos. Por eso hay que subirse a la revolución profesional. Y termino solo con una frase, reiterando lo que decía Catherine, que me ha encantado, porque además es que yo suelo empezar mis charlas diciendo eso, pero como Catherine lo ha dicho, estamos en un cambio de paradigma total. El que se crea que esto va de formarse primero y después emplearse, se está equivocando de mundo. Nosotros ahora tenemos que formarnos constantemente hasta el último día de nuestras vidas, porque si no somos capaces de formarnos de una manera continuada, vamos a salir despedidos como si fuéramos la centrifugadora de una lavadora, que coge velocidad y te dispara, ¿vale? Y volver a entrar será imposible. Gracias, Juanjo. Inspirador, rompedor y en línea total con Catherine y con José David, que es lo maravilloso, ¿no? Me gustaría abrir el debate más amplio a los tres para que podamos hacer intervenciones conjuntas, por así decirlo, y arranco precisamente con tu última frase, ¿no? Y que fue la frase con la que iniciamos, pero ya ha adquirido un peso diferente. Estamos en un cambio de paradigma. Y es una frase, una palabra que se utiliza mucho, ¿no? Y tampoco no sé si somos conscientes, me refiero en general, ¿no? De lo que eso implica. Y tú has hablado de revolución y una revolución de las bases, de empezar por abajo. Hemos hablado de igualdad, de desarrollo integral por parte de Catherine. José David ha dejado claro que hay una serie de alianzas poderosas donde nadie se puede quedar atrás. Entonces, ¿cómo aterrizamos este cambio brutal de paradigma donde nadie se puede permitir el lujo de creer que, no, formación para los demás, yo estoy perfecto, ya tengo mi licenciatura, tengo 3 másters, estoy fenomenal, quiero decir, los que tienen una educación superior, ¿no? O aquellos que estarían en el otro extremo, donde realmente lo que están escuchando de nosotros está fenomenal, pero la pregunta sería, ¿y cómo arranco? ¿Qué es lo que hago? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y sabemos perfectamente que una gran parte del público que tenemos hoy con nosotros, a través de la plataforma de Busqueros, a través de las redes sociales, son personas que están sin empleo, que están desempleadas, que han perdido el empleo en la pandemia o que simplemente están planteándose un cambio de ruta, ¿sí? Me gustaría a partir de ahora poder enfocar este debate que es tan interesante, pudiendo aterrizar con casos y con muestras concretas de qué pueden hacer uno y qué podemos hacer todos, porque lo que me ha quedado muy claro es que esto no afecta solamente a los desempleados, ni a los que quieren un cambio, ni a los agricultores, no, esto es una cosa que realmente se filtra de manera transversal, se permea a partir de todas las capas y efectivamente o estamos, porque vamos a estar. Entonces, el tema es, o nos pilla siendo conscientes de que esto viene y estamos ya en ello, en ese centrifugado, o como nos durmamos en los laureles pensando que esto no nos afecta, vamos a salir disparados. Entonces, me gustaría abrir un poco ahora debate en cada uno de vosotros. ¿Qué es lo que consideréis de una manera más práctica que falta por hacer quizá a nivel de retos? Pues quizá las alianzas están, pero hace falta otro paso. O están los sectores, por así decirlo, de formación técnica, pero ¿qué ocurre con los que están todavía más abajo en el estrato, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos avanzar hacia esa revolución, hacia ese desarrollo personal y hacia esa visión integral que abarca no solamente educación y formación, sino que realmente abarca, quiero entenderlo y he entendido así con vuestras palabras, abarca ocuparnos de un planeta nuevo?
que de alguna manera nos está exigiendo. Yo siempre lo he dicho, desde el primer día que surgió el COVID, dije, bueno, esto es otro tema, pero solamente lo dejo ahí. Es algo que hemos co-creado porque efectivamente es el impulsor, el acelerador que nos está indicando por ahí no, es por ahí. Esto no, vamos por allí. Eso ya no sirve, es un cambio. Cambio, cambio, cambio. Lo dejo ahí y si queréis abrimos un poquito el debate en general de cuáles son esos pasos, esos retos que tenemos que asumir, cada uno en nuestro nivel. No sé si José David quiere retomar la palabra para desde esta óptica nueva dar un paso más en esa visión que nos presentó al comienzo y que era sumamente inspiradora por lo que conllevaba de alianzas también a todos los niveles. Adelante. Gracias. Bueno, realmente el gran reto que todos tenemos, ya usted mencionaba el primer aspecto de involucrarse los demás sectores que tienen la responsabilidad de la vida nacional, no solamente el gobierno, sino también nosotros como individuos reconocer que es necesario un cambio, que no podemos quedarnos estacionados. Catherine decía algo sumamente interesante. No es pensar en lo tradicional, en la educación, en la formación tradicional como lo veíamos antes. Es que para producir romper en ese paradigma, necesitamos nosotros entender que hay nuevos modelos, nuevas formas, nuevas vías para poder llegar. Y es difícil porque el ser humano por naturaleza no está acostumbrado a hacer estos cambios y mucho menos tan bruscos como este contexto nos está exigiendo que lo hagamos. Tenemos la costumbre de lo tradicional, lo rutinario, lo convencional, lo conservador. Y el reto es el llamado a reconocer que es necesario cambiar. Primero, nosotros como individuos. Y ahí yo hago un paralelismo sobre el tema cuando hablamos, por ejemplo, de la formación virtual y tanto a lo interno de organizaciones como en el sistema educativo. No que es difícil que las personas aprendan a utilizar las herramientas digitales para formarse, pero resulta que la mayoría de los ciudadanos, baja o alta gama, tiene un teléfono inteligente, ya sea con línea fija, línea prepaga o como sea, pero también tiene de alguna manera un mínimo acceso a conectividad. Y yo pregunto, ¿y a esas personas quién le dio clase de usar WhatsApp? ¿Quién le dio clase de usar Facebook? ¿En qué momento tomaron un curso oficial de Instagram? Simplemente comenzaron a utilizarlo porque entendían que era necesario para ellos. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener tanto esfuerzo en enseñarles que las tecnologías digitales, que las capacidades digitales hacen su vida mejor? Ahorita decía Juanjo, hacen un mundo mejor, igualdad de oportunidades, porque yo tengo que convencerlos si para otras cosas no tuvimos que hacerlo. Entonces, que ellos reconozcan que así como aprendí a utilizar Instagram, Facebook, WhatsApp, puedo aprender a tomar un curso virtual, puedo hacer una interacción de compra, bienes, ventas de bienes y servicios, yo puedo opinar, puedo participar como ciudadano, o sea, tengo un mundo de posibilidades aquí más allá de eso que utilizo de manera cotidiana para redes sociales y otras cosas. Entonces, romper el paradigma, generar el cambio y las organizaciones hacer una gestión inteligente de ese cambio es uno de los retos más grandes que tenemos. A mí, si me permites, yo, por coger tu pregunta, Marta, de una manera práctica, nosotros recibimos a lo largo de la semana, cada semana, una media de unas 500 consultas de personas que nos dicen que escuchan hablar de las profesiones digitales y que quieren un empleo, pero no saben por dónde empezar. No saben cuál... ¿Y yo qué hago? ¿Eh? Porque, claro, dicen, ¿qué es eso de CRO? ¿Qué es un CRO? En España no hay CROs. En España un CRO cobra una media de 2.500, 3.000 euros. No hay. Cualquier persona que se forme en 10 meses en CRO tiene trabajo seguro, garantizado. Yo mismo, para Edix, estoy buscando un CRO desde hace 3 semanas y no encuentro, aún no termino de encontrar al CRO senior que quiero, ¿no? Entonces, yo siempre les digo lo mismo y aconsejo a
hijos de amigos. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuál es tu profesión? Identifícala, ¿vale? Dentro de tu profesión, lee y busca qué tecnologías van a aplicar en tu profesión en los próximos años. Ahí vas a Google y pones tu profesión, ¿vale? Y tendencias. ¿Qué tecnologías le van a impactar de una manera más potente a tu profesión? Por ejemplo, a un comerciante de retail, de moda, la inteligencia artificial, la realidad virtual, el Big Data, son 3 tecnologías que le van a impactar de una manera brutal. Zara, el Zara que hoy conocemos en el 2030 va a cambiar totalmente por la inteligencia artificial, el Big Data y la realidad virtual. Zara está como loca intentando reconstruir el probador virtual, ¿vale? Porque sabe que no va la gente a ir a sus tiendas físicas a probarse ropa, ¿vale? Si tú te quieres dedicar a eso, ¿vale? Busca las formaciones que te lleven a adquirir las competencias de estas tecnologías. Bill Gates lo dijo hace 2 meses. Si él tuviera que dar marcha atrás 20 años en el reloj, a sus hijos no les llevaría a una universidad. Les crearía un itinerario formativo con 40 módulos, ¿vale? Y les formaría en todo aquello que cada uno de ellos, según sus habilidades y gustos, quisiera. Pues esto es lo que tienen que hacer cada una de las personas que quieran formarse para la nueva economía digital. Ver, leer y analizar cómo su profesión, cómo lo que le gusta, ¿vale?, va a cambiar en los próximos años y formarse en esas competencias de esas tecnologías para poder afrontar esos retos. Por cierto, Juanjo, explícanos qué es un CRO, porque la gente se está volviendo loca. Un CRO es un Conversion Rate Optimization, es la persona que trabaja sobre todo en los e-commerce, en las tiendas de e-commerce, analizando todo el tráfico que entra en cada una de las páginas de e-commerce y viendo cómo son las maneras más, los patrones de conducta y las maneras más rápidas de convertir el tráfico en lead y el lead en cliente. Es decir, ¿por qué alguien deja un carrito sin darle a finalizar compra? Y lo analiza, por ejemplo, desde atrás, lo analiza diciendo, pues los que vienen capturados desde Facebook, ¿vale? Y entran por esta página y después hacen este patrón de conducta, nos dejan el carrito incompleto. Y sin embargo, los que hacen lo mismo, pero por otro lado, lo hacen completo. Entonces le mandan información urgente al diseñador o al programador para que cambie itinerarios. Sería en una tienda física la persona que dice, poned este córner de ropa en la puerta de la entrada porque es la que más se está vendiendo en este momento, en tiempo real. O poner la ropa fucsia porque no sé por qué, pero la fucsia es la que vende. Eso vale. es, en tiempo real. ¿Qué competencias, aparte del manejo tecnológico, por así decirlo, en este caso, especiales o que a nadie se nos puede ocurrir, tendría esa persona o tendría que desarrollar para ir un poco más a lo un CRO tiene que tener bueno, unos fundamentos base de fundamentos de tecnología base, de cómo funciona, tanto la parte de backend, la parte de atrás, las tripas, como la parte de frontend de una web. Tiene que tener una altísima capacidad analítica, es un analista. De hecho, la mayoría de los buenos CROs son tíos que vienen del mundo del data analytics, ¿vale? Es decir, son capaces de analizar muy bien grandes volúmenes de información de datos y tienen que ser unas personas muy conversoras, iba a decir unos tíos, perdonadme, es muy español esto, unas personas que sean capaces de generar rapidísimamente insights, es decir, conocimiento. Yo siempre digo que tenemos 3 capas: datos, información y conocimiento. Un buen CRO es una persona que es capaz de pasar estos 3 niveles, el del dato, información a conocimiento, para poder generar mejores conversiones, ¿no? Fascinante. Catherine, para hacerlo así interactivo. Yo pensaba mientras hablaban los demás que hoy día tal vez el que esté en peor condición
es el que realmente se sienta más cómodo y más tranquilo y pueda pensar que tiene su futuro como asegurado. Yo no sé qué piensan Juanjo y qué piensa José David. Yo creo que particularmente yo no siento que tengo mi futuro asegurado si no me mantengo, por un lado, aprendiendo y por otro lado, sigo cultivando mi capacidad de hacer equipo, de relacionarme con las personas y de construir más allá, contando con más que mis propias capacidades. O sea, ser parte de construcción de proyectos que sean de una visión más común. Entonces, creo que lo primero es invitar a las personas a que no se acomoden donde estén. Y aquel que en este momento haya sido empujado a empezar, felicidades. Qué bueno. O sea, qué bueno que te tocó ahora, porque a todos nos puede tocar en algún momento. Y a muchos les va a tocar y no se están preparando para ello. Entonces, me gustó mucho lo que dijo Juanjo, de que sean capaces de ver primero hacia qué es lo que te gusta hacer. Ya que usted no está haciendo nada, entonces trate de no llegar a hacer lo que no le gusta. Busque en donde le gusta y busque en donde le gusta hacia dónde se dirige ese sector. Vea un poco más lejos, identifique quiénes están formando. Hay muchos cursos, miren, Edith, vean Edith, si hay algún programa que deba tomar. Mire, Capacítate para el Empleo que tiene la Fundación Carlos Slim. O sea, este es un momento de aprovechar el tiempo para formarse. Y si no está muy claro, empiece por lo básico. Yo creo que si yo tuviera ahora mismo la posibilidad de dedicarle, porque tengo que aprender todos los días para poder hacer mi trabajo, pero hay algunas cosas que yo siento que estoy en desventaja, como que yo no sé coding. Parecería que coding es un lenguaje de futuro. Mi amigo, usted no está haciendo nada, póngase a coger un curso de coding y empiece por ahí, que eso lo va a ir llevando solo. La transformación digital entró en todos los sectores, y hay formación apropiada para cada uno de ellos. Y no todas, hay formaciones incluso gratuitas, y no todas las formaciones además son caras. Las que no son gratuitas también son asequibles. Entonces, yo creo que es un momento para formarse y para ver el mundo con optimismo, para encontrar además en las necesidades sociales oportunidades. Tengamos la mentalidad de crear productos y servicios para resolver problemas sociales, para que haya más personas que coman, para que haya más personas que estudien, para que haya mejor salud, ¿verdad? Que hay muchos problemas sociales que enfrentar, y personas mejores preparadas para ello van a tener oportunidad, si no mañana, pasado, pero se abren las oportunidades para eso. Totalmente de acuerdo, gracias, Catherine. Voy a retomar una frase tuya y otra de Juanjo, y se las voy a dirigir con su permiso a José David, porque me interesa su opinión. Has hablado que todos los días, Catherine, te interesas y te preocupas por cómo te relacionas, cómo creas equipo, y a mí personalmente eso me remite directamente a los famosos soft skills, ¿no? A esa capacidad de escucha, de colaboración, de resiliencia, etcétera, de inteligencia emocional, todo eso que se repite tanto y que no obstante yo pienso que sigue estando ahí en la columna vertebral, por un lado. Mi pregunta para José David sería, ¿en qué medida o cómo uno se asegura de que esas capacidades, esas habilidades que han pasado incluso a denominarse habilidades humanitarias o incluso de empoderamiento, es decir, que se les está dando mucha importancia, cómo eso se filtra en lo que es el eje de enseñanza de la universidad, en el currículum, por un lado? Y dos, me llama la atención la frase de Bill Gates de que si volviera, ¿no? Lo que haría es llevar a sus hijos y hacerles esta mezcla personalizada de módulos, teniendo en cuenta eso, las capacidades, los gustos y un poco el potencial de cada persona. Que también sé que eso es importante. ¿Cómo está manejando estos dos aspectos que para mí siguen siendo vitales para garantizar ese desarrollo íntegro de la persona? ¿Cómo ha conseguido volcar estos dos ejes en lo que es el plan de formación de Unicaribe? Y también si está presente a nivel gubernamental, por supuesto, bienvenido. Gracias, José David. Gracias. A nivel de Unicaribe, en este proceso de reensamblaje del currículum que hicimos, de crear las carreras y de rediseñar las carreras existentes,
Pues en el bloque de formación general común, ese fue exactamente uno de los drivers, que nosotros tenemos que entender que esos soft skills y esa formación que requiere esa parte blanda es fundamental en cualquiera de las carreras, en cualquiera de las carreras. Y se agregaron asignaturas relacionadas a esta parte, respetando los bloques y la manera como se tiene que distribuir. Inclusive fuimos un poquito más allá y agregamos aspectos de medio ambiente, de gestión de riesgo, o sea, temas que realmente es necesario nosotros poder desarrollar en las personas. Algo importante que nos dimos cuenta en ese proceso de reestructuración del currículum, que tenemos normativas que vienen desde el órgano rector que también tienen que ser revisadas. Entonces, ahí voy a hablar también un poquito del punto de vista de la administración pública. Ahora mismo, la Ley de Educación Superior está en un momento de revisión. Y nosotros hemos sido uno de los abanderados de que, de una forma muy enérgica, hemos dicho, para nosotros de verdad tener un sistema de educación superior transformado, tengo que transformar la ley, porque como están estructuradas las carreras, viene desde ese marco normativo que viene desde la Ley de Educación Superior y todos los reglamentos que de ella se derivan. Entonces, si desde la ley o desde la ley modificada, yo entonces permito la flexibilidad de poder diseñar carreras, de poder tener un currículum que contemple estos aspectos y que tenga la misma transformación digital en el centro, entonces yo voy a poder tener planes mucho más actualizados, flexibles, que incluyan estos aspectos de los soft skills. Cuando yo tengo una malla curricular y yo sé que tengo créditos puntuales para el tema de ciencia, de matemática, no me da espacio para poder jugar en el rediseño del currículum. Entonces, por eso las universidades necesitan una ley modificada que me permita ese nivel de flexibilidad, que me permita adaptarme ahora a un nuevo marco de cualificaciones cuando voy a estar midiendo competencias y no objetivos. Entonces, en este momento, República Dominicana está en esa parte y como universidad, ya la Universidad del Caribe hemos dado pasos en esa dirección. Yo quisiera decir algo sobre eso. ¿Cómo no? Sobre el tema de formación y ahí voy a usar la experiencia, una de las experiencias de trabajo que hemos tenido con un proyecto que hacemos en el Politécnico Loyola desde el 2007. Y es que nosotros comenzamos a incidir en el currículo del Politécnico Loyola viendo hacia una necesidad del sector empleador. Y esa necesidad, hablada desde los supervisores de servicio, por ejemplo, que eran los que recibían a los técnicos que salían del centro para luego ser empleados de IMCA, que era mi empleador en ese momento, y el supervisor te decía, oye, yo necesito que ese muchacho sea capaz de comunicarse, ya sea oral o escrito, con el cliente, sin que yo sea que tenga siempre que cerrar la conversación. O sea, porque yo soy un solo, tengo 8 jóvenes, entonces me vuelvo un cuello de botella si él siempre requiere, para que el cliente lo entienda, soy yo que tengo que explicarle al cliente lo que tiene su equipo, por decir. Yo necesito que él tenga como cierto sentido común para que si va a hacer una cotización a un cliente y la reparación sale más cara que comprar un equipo, lo ve antes de entregarlo, porque, ¿verdad? No luce. Yo necesito que él sea, cuando se encuentre un problema muy grande, él se detenga y lo divida en piezas pequeñas y empiece por alguno. Y yo necesito que él llegue de un centro, es 18 años tal vez, y aquí hay otros técnicos que tienen 50 años en la empresa, que pueda hacer equipo con ellos. Entonces, todo eso, convertirlo en un insumo del programa, conlleva reflexionar. ¿Y cómo se logra eso? Obvio, trabajando con expertos más pedagógicos, no podemos crear una materia para cada soft skill. Eso tiene que estar dentro de las estrategias pedagógicas del docente. El entender que parte de su trabajo es formar individuos con ciertas competencias que son más humanas, pero entender que la forma de desarrollarlo es en la manera en que se manejan las experiencias en el aula. Como por decir algo, o sea, nosotros desde siempre hemos oído eso, que hay que aprender a trabajar en equipo. Y eso es importantísimo. Ahora, ¿qué es lo que normalmente sucede en el aula? Te ponen un trabajo de grupo y ese trabajo
Si son 4, un pedazo cada uno, cuando acaba cuando hay que entregar, cada quien se para, explica su parte y el profesor pone la nota. Eso no es trabajo en equipo. En el trabajo en equipo lo que sucede es que la nota es tan buena como el producto final. No importa que haya uno que no haya hecho nada, que no apareció, que no respondió, que no. Entonces, el trasladar al aula, o sea, el ver que el muchacho en algún momento tendrá que aprenderlo, te lleva a cambiar la estrategia en el aula. El hecho de que el muchacho no sepa comunicarse te lleva a que cuando va a cerrar un problema matemático, haga un párrafo y diga qué fue lo que usted hizo. Y entonces en el día a día buscar cómo, a través de estrategias pedagógicas, desarrollar competencias conductuales. Pero porque la tenemos clara, estamos formando un individuo que debe ser capaz de. Y como decía José David, esa capaz de, según el Marco Nacional de Cualificaciones, no es solo conocimiento y no es solo destrezas, también son habilidades conductuales. Entonces es esa mirada, como esa mirada de esa persona que debe ser capaz de hacer una ocupación, romperla en competencias que son de todo tipo y ver cómo en el aula la experiencia permite ese desarrollo y la mide y la evalúa. Marta, tenemos una pregunta del público. Ah, perfecto. Adelante entonces. Adelante, Olga. Sí, buenas tardes, Martita. Gracias a verte a ti otra vez ahí, ahora en Modulando. Gracias, Olga. Sí, la pregunta es, bueno, felicitar primero a nuestro viceministro, José David Montilla. Pero la pregunta puntual es para Catherine Piña. Desde antes del 1980, y estoy hablando en representación de los intérpretes judiciales y traductores, desde el 1980 estamos laborando y lamentablemente estamos tratando de formar el colegio y el Senado, aun cuando fue aprobado por la Cámara de Diputados, el Senado ha sido muy reincidente, está muy negativo en esto de darnos firmar la ley, anteproyecto de ley para formar el colegio. Lo que alega, está en video, es que no somos profesionales. Pero ¿qué pasa? Estamos tratando de pasar ese puentecillo. Pero tengo un comentario. Nos pueden llamar no profesionales cuando, en el caso mío, me voy a poner yo porque no voy a poner a más nadie. Yo soy licenciada en Secretariado Ejecutivo Bilingüe. Mi inglés desde niña, me gradué en los Estados Unidos. Estudié francés en la Alianza Francesa, pasé todos mis exámenes, tengo mi S4, etcétera. Sin embargo, no tengo la preparación profesional, técnica de un intérprete judicial, pero sí tengo las habilidades, la experiencia de más de 30 años como intérprete judicial, sirviendo a las cortes, inclusive, en un caso famoso. Entonces, Olga, perdona, ¿cuál sería en concreto entonces tu pregunta para poder aprovechar el expertise de Catherine? Exactamente. Quisiéramos saber si a través del IET pudiéramos hacer una preválida, una validación, un levantamiento de las habilidades y hacer una certificación para el gremio de los intérpretes judiciales, en el cual me incluyo a mis colegas. Esa es la pregunta puntual. Muchas gracias, Olga. Bueno, pues la respuesta, para no hacerlo solo para Olga, sino para todos aquellos que tengan la inquietud de una ocupación que definitivamente tiene alguna relevancia en el mercado de trabajo, aunque sea ejecutada por poca cantidad de personas, pero es algo que tiene valor en el mercado en general. Lo que debe suceder es que en el
trabajo de generar nuestro marco nacional de cualificaciones, a medida que se van pasando por sectores, se ven todas las ocupaciones relacionadas a ese sector. Y para esas ocupaciones se identifica a través de qué programa de formación, educación o cuál es cuál es el sistema que conduce a una titulación de ese programa. Un profesional no es solamente una persona de una licenciatura y no es solamente una persona de un bachillerato técnico o de un técnico superior. O sea, un profesional es una persona que ha pasado por una formación profesionalizante, o sea, aunque parezca redundante, o sea, que le permite hacer una ocupación que requiere unas habilidades específicas. Y desde mi punto de vista, esta que refieres, señora Olga, es una profesión. Entonces, lo que debe suceder es que en el ejercicio de nosotros como país, tener un marco, tengamos identificadas esas ocupaciones y la manera en que se les reconoce a las personas que hayan podido llegar a ella de una manera informal, una certificación de sus habilidades. Nosotros estamos trabajando como país, quiero decir, el proyecto de Marco Nacional de Cualificaciones está bajo el Ministerio de Presidencia, específicamente bajo el viceministro José Ramón Holguín. Yo sé que hay muchas carreras que estarán igual. Yo creo que es un buen momento para escribir sus carticas, carticas sustentadas de ocupaciones que entiendan que para seguir beneficiando y creciendo necesitan cierto nivel de reconocimiento. Gracias, Catherine. Tenemos creo que una última pregunta para ir así cerrando. Adelante, Rafael. Fernando quería hacernos una pregunta. Ok, adelante, Fernando. No está ahí. Juan David Medrano. Levantó la mano también. Ok. Juan David. Tiene que mutear su micrófono. Bueno, no lo hace. Yo creo que puedes seguir y concluir este magnífico panel. Ok, gracias. Pues sí, efectivamente creo que con la cantidad de temas que han salido, que hemos expuesto, tendríamos materia para pasar unas cuantas horas y más. Pero vamos a ir cerrando y me gustaría, como una manera de concluir, que pudierais cada uno de vosotros resumir en una frase, una especie de consejo o de consigna dirigida sobre todo a nuestra gente, al público que nos está escuchando y a la cantidad de personas, como he dicho, que están inquietas, que están preocupadas, que no saben muy bien por dónde seguir o qué hacer. ¿Qué consejos específicos les podemos dar que puedan poner en marcha ahora, en cuanto acabe la sesión, a partir de mañana, y que, por así decirlo, les ponga en esa ruta amplia, integradora, abarcativa, revolucionaria, de la que hemos hablado y que a mí personalmente me llena de esperanza? Yo formo parte de esa población que, como decía Catherine, está totalmente fuera de ámbito. Salí de mi trabajo y estoy irrumpiendo en otro donde estoy tratando de averiguar si lo sé hacer, qué necesito, qué habilidades nuevas necesito incorporar. Y si bien es cierto que hay momentos en que uno se llena de inquietud y de cierta ansiedad porque el estrés está ahí, también es verdad, como decíais todos, que es una bienvenida a un cambio que está ahí, que hay que asumirlo, pero no que haya que asumirlo por obligación, sino porque es realmente la puerta de entrada a un crecimiento personal, profesional y una manera de contribuir al crecimiento de nuestro país en concreto y desde luego al crecimiento y a preservar ese planeta en el que estamos. Dejo aquí mis palabras y doy la palabra, por ejemplo, a José David. Gracias, Marta. Realmente la reflexión final con todos los que están aquí conectados es entender que es el momento de reinventarnos. Es el momento, como decimos en una frase en inglés, call to action, ya no lamentarnos, simplemente actuar.
actuar y permitirnos buscar el conocimiento, como dicen mis compañeros, en las áreas donde yo entienda que me desenvuelvo mejor, que quiero, saber que no es necesariamente lo que se hace hoy, comenzar a investigar lo que se va a hacer mañana, cuál es la tendencia, enfocarme en eso, porque habrán oportunidades, habrán nuevos perfiles, nuevas demandas y existe la oportunidad. Lo que debemos permitirnos iniciar ese proceso de transformación personal que nos dé ese crecimiento personal y en consecuencia, como tú mencionas, Marta, un crecimiento personal tiene desafíos directos sobre mí, sobre mis relacionados y en consecuencia sobre el crecimiento de mi país. Así que animarlo a todos a reinventarnos. Genial, muchas gracias, José David. Ayer dijeron en otro de los paneles algo muy interesante que llamó mi atención y que está en línea con esto que estás diciendo, y es atrevernos a convertirnos cada uno en nuestros propios emprendedores, ¿no? De ser emprendedores, por así decirlo, de nuestro destino, de nuestra forma de vida, de lo que deseamos, de lo que buscamos, porque siempre hemos pensado que el emprendedor tiene que ser como alguien que inventa, que crea algo de la nada, los Edison, los de la historia, y no es verdad, porque efectivamente, de repente, con todos estos cambios a todos los niveles, nos están dando la oportunidad de cada uno emerger con ese potencial que muchas veces está oculto, pero está. Gracias. Catherine. Bueno, yo quisiera invitar a que si en este momento su realidad de vida es como muy oscura, que crean, que utilicen en este momento la fe, que en este momento se dejen iluminar por la fe y que desde esa fe entonces tengan los minutos de tranquilidad para reformularse, para repensarse, que conecten con sus intenciones más profundas. Tenemos dentro lo que nos permite añadir valor en el mundo en el que vivimos. Fuimos creados para convivir en armonía, añadir valor, crear, construir. Encontremos en esa semilla el motor que nos impulse y tengamos fe hacia donde nos dirige. Y yo creo que ahí nos vamos encontrando. Si no encontramos el destino, él no encuentra, pero llegamos. Así es, muy bonito. Gracias, Catherine. Y Juanjo. Hombre, yo si tuviera que cerraría diciendo entren en edix.com y matricúlense, ¿no? Porque, porque es nuestra propuesta, ¿no? Pero de hecho tenemos ciudadanos de República Dominicana cursando con nosotros, sin haber ido a República Dominicana, pero yo creo que ya se ha dicho prácticamente todo, ¿no? La realidad está ahí. No sean ajenos a la realidad, no crean que se vive en un mundo paralelo, es decir, los que estamos hablando de la digitalización y la tecnología, no nos estamos inventando ningún mundo virtual paralelo a su vida. Todo llega. La aceleración, las tecnologías exponenciales, bueno, supongo que todos conocerán el estadio del Santiago Bernabéu. Mi hijo es del Real Madrid, para mi desgracia, porque yo soy del Barcelona, pero le enseño, tiene 8 años, y le enseño cómo funcionan las tecnologías exponenciales con la metáfora siempre de una gota que se multiplica, 2 gotas que se multiplica, 4 gotas, ¿no? Las tecnologías exponenciales funcionan de tal manera que si fueran gotas, en media hora el estadio del Santiago Bernabéu estaría inundado. Pues a esa velocidad exponencial, es a la que nos vamos a tener que someter como humanidad. Entonces, les invito a que entren a jugar en el mundo digital, porque es que no va a haber otra salida que jugar, ¿no? No hay otra, Juanjo, así que más vale que nos metamos y nos sumerjamos de lleno en el Bernabéu. Muchas gracias. Gracias a todos, a José David, Catherine y Juanjo, no solamente por compartir, por estar ahí, por vuestras ideas, por vuestros proyectos, sino sobre todo por esa energía que habéis puesto en lo que habéis compartido y que a mí personalmente, y espero que al resto, nos han llenado de esperanza, de entusiasmo y de una certeza de que aunque el camino a veces se hace un poquito oscuro, como decía Catherine, al final está la luz, y está la luz para todos de manera igualitaria. Muchísimas gracias, y no olviden que los contenidos de este panel y todos los demás estarán subidos en la plataforma de Busqueros y accesibles a todas las personas que quizá no han podido compartir con nosotros, pero que
podrán aprovechar y estar al día de todo lo que hemos hablado. Muchísimas gracias y buenas tardes, buenas noches, allí donde estemos. Saludos. Gracias, buenas Hasta tardes. luego. Buenas tardes. Llegamos al final de nuestra primera Feria Virtual de Empleos, Formación y Emprendimiento Busqueros Live, organizada por busqueros.com. Una primera experiencia para todos ustedes que sin duda alguna se repetirá cada año en nuestro país. Esa es nuestra intención. Han sido 5 días de muchísima actividad. Durante estos 5 días, más de 50,000 personas han entrado y han estado activas en la feria durante todo el día. Hemos tenido más de 40 stands, más de 50 propuestas laborales en las diferentes áreas por las empresas que han estado ofertando esas posiciones, y nuestras masterclass y nuestros paneles han tenido participación de más de 200 personas conectadas. Es decir, que sin duda alguna, gracias a ustedes, esto ha sido todo un éxito. Pero lo más importante para nosotros es haberle entregado una nueva oportunidad para poder difundir su currículum, para ustedes buscar nuevas oportunidades de trabajo, haber contribuido con su formación, con su capacitación, con su educación, y haberles motivado y también haberles dado las herramientas para animarse y ser creativos con el emprendimiento. Esto también fue una oportunidad para hacer contactos de nuevos negocios y poder enlazar con personas diferentes en las diferentes áreas y rubros de nuestro país. Gracias a ustedes por haber estado activos aquí en Busqueros Live. La feria se queda y todos los paneles se van a quedar grabados a través del Facebook de busqueros.com República Dominicana y también a través de nuestro canal de YouTube. Si quieres escuchar nuevamente cada una de nuestras clases o de los paneles, simplemente ve al canal de YouTube de busqueros.com y ahí puedes escuchar la grabación que tenemos y así integrar todos esos conceptos que fueron tratados. De nuestra parte, gracias por apoyarnos, gracias por ser parte de todo esto y gracias por acoger y hacer tuya Busqueros Live, esta primera feria virtual de empleos, formación y emprendimiento. Nos vemos en la próxima edición de Busqueros Live.